Señor Jesús nos bendiga nuevamente en esta hora. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Leemos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. En esta hora quiero compartir esta palabra para la gloria de nuestro Dios bajo el tema: mantengamos el fuego espiritual encendido, o mantengamos el fuego de Dios encendido, que era una de las cosas que Pablo aconsejaba a Timoteo. Y lo que el apóstol quería es que por ningún motivo Timoteo fuera a dejar apagar el fuego de Dios en su vida. Y es que es importante el que los creyentes, aunque no estemos hoy reunidos como una congregación, es importante que mantengamos siempre el fuego de Dios encendido. Porque el fuego es un símbolo de vida. Donde hay una casa y hay un fuego prendido, la gente dice: aquí vive alguien. El fuego también es señal de poder. El fuego es uno de los elementos que tiene poder. Y por eso es que el Espíritu de Dios también es comparado con fuego. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando la iglesia de los apóstoles fue llena del Espíritu Santo, se les aparecieron como lenguas de fuego en sus cabezas. Pero lo cierto es que es una comparación, no es que ellos tuvieran fuego en sus cabezas, no, sino que era una demostración. Y es a lo mismo que el apóstol Pablo se está refiriendo cuando le dice a Timoteo estas palabras. Timoteo era una persona que entendía perfectamente lo que el apóstol le quería decir. Y nosotros también debemos de entender lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra. Y es que no dejemos apagar el fuego de Dios. Porque esto es igual, así como cuando de repente se mira a una persona y se le dice: ¿por qué andas tan apagado? Como desanimado, como sin ganas, sin fuerzas, sin deseo. Así también es en la vida espiritual. Cuando una persona, cuando un creyente se le ha apagado el fuego de Dios en su vida, ya no tiene poder, ya no tiene vida, sino por el contrario, anda desanimado, anda decaído, por no decir caído de un solo. Pero eso es lo que sucede cuando los creyentes no avivamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Es decir, la vida espiritual en nosotros, porque como dijimos, el fuego es símbolo de vida. Y la vida que a nosotros nos debe de preocupar en estos tiempos no es tanto nuestra vida material. Porque hoy sí podemos ver que la mayoría de personas está preocupado porque puede morir a causa de esta pandemia
a causa de esta nueva enfermedad. La gente está preocupada y anda afligida porque teme perder esta vida material que tiene. Sin embargo, no debería de ser esta la preocupación más grande, sino que la preocupación más grande para la gente debería de ser el poder alcanzar la vida espiritual o la vida que el Señor da. Porque el Espíritu es el que da vida. Ocuparse del Espíritu, como dice Pablo a los romanos, es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Y la gente hoy está preocupada por salvar su vida material, aunque tengan una vida espiritual muerta delante de Dios. Por eso es que los creyentes que tienen vida espiritual no mueren para Dios, sino que viven. Porque dijo el Señor Jesús que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos. Porque el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida, y vida eterna, dijo Jesús, no refiriéndose a este cuerpo, porque este cuerpo no puede ser eterno, sino a la vida espiritual. Pero hoy así están las personas, e incluso mucha gente que ha conocido de las cosas de Dios, mucha gente que sabe de lo que dice la palabra, sabe que en el Señor Jesucristo hay poder, sabe que si estamos en las manos de Él, estamos guardados, estamos protegidos, pero aún con todo y eso, están tan preocupados que parece que nunca hubieran conocido al Señor Jesucristo. Ahora, yo no digo que no hay que preocuparse, yo no digo que no hay que ser precavido, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que muchos están más preocupados por salvar su vida material que por tener una vida espiritual como la que el apóstol Pablo quería que Timoteo tuviera. Una vida espiritual que fuera una vida de poder, una vida de victoria en todas las áreas. Y por eso es que le dice el apóstol a Timoteo, le aconseja que avive, que haga todo lo que sea necesario para que ese fuego de Dios, ese fuego espiritual, siempre se mantenga prendido. Porque si el fuego de Dios está prendido en la vida del creyente, siempre habrá fe, siempre habrá esperanzas, siempre habrá poder. Si el fuego de Dios siempre está encendido en la vida de un creyente, siempre habrá ese temor en Él, siempre habrá esa confianza en el Señor. Si hay fuego de Dios en el creyente, ese creyente se va a mantener aunque no se esté congregando, aunque no esté yendo a un local de una iglesia, como se dice comúnmente, porque hoy están cerradas. Pero si tiene el fuego de Dios en su vida, se mantiene con ese fervor, con esa alegría, con ese gozo. Se mantiene alabando a Dios en su casa, se mantiene orando a Dios, se mantiene invocando el nombre de Jesús en cualquier lugar donde se encuentre. Pero cuando un creyente ya no tiene el fuego de Dios en su vida, entonces la cosa empieza a cambiar, porque se empieza a dedicar más a los pasatiempos, a las redes sociales. Yo no digo que sean malas las redes sociales, pero hay gente que pasa mucho tiempo en las redes sociales y solo viendo cosas no edificantes. Si estuvieran siempre viendo predicaciones, alabanzas, qué bueno sería, pero la mayoría de gente se dedica a pasatiempos nada más. Si es a la televisión, es a las películas, las novelas, las series, ahí pasa entretenido. Cuando ya no tiene fuego de Dios en su vida, ya no le alegra leer la Biblia, ya no le alegra cantarle al Señor, ya no le alegra estar pues de vez en cuando llamando ahí a los hermanos, diciéndole: hermano, ¿cómo están? Espero que estén bien, aquí estamos orando.
El creyente se pone, cuando pierde el fuego de Dios, se pone en un estado de desánimo, de desaliento, porque se está dedicando más a otras cosas que no edifican su vida. Y ese sí es un problema serio. Por eso yo aconsejo siempre a los creyentes que no dejen que el fuego espiritual, el fuego de Dios se apague en sus vidas, sino que por el contrario, que siempre sientan ese deseo y esa motivación y esa necesidad y esa preocupación también por decir, primero Dios, ya luego vamos a reunirnos otra vez, y hoy vamos a llegar con más fuerzas, con más anhelo, con más deseo, con más entusiasmo, porque antes de todo esto, antes de que se cerraran los locales de las iglesias, había gente que llegaba a los templos a dormirse. Había gente que llegaba a las congregaciones, pero a distraerse, a jugar con los niños, a hablar en mal del hermano, a ver cómo llegó este, cómo se fue el otro, a ver quién canta, a ver quién ofrenda, quién no ofrenda. Hay mucha gente que aún, cuando se podía llegar a verdaderamente avivar el fuego de Dios a los templos, a los locales de las iglesias, se llegaba a perder el tiempo. Y muchos creyentes perdieron el tiempo. Si Dios tiene misericordia de ellos, hoy se han de estar lamentando y diciendo, primero Dios que volvamos, y hoy sí no voy a llegar a perder el tiempo, sino que voy a llegar verdaderamente a darle la gloria a Dios, a buscar la presencia de Dios. Hoy sí verdaderamente voy a llegar a aprovechar los minutos, los segundos que tenga, porque no sabemos qué más viene después de eso. De repente se cerraron los locales, se cerraron las iglesias, como decimos comúnmente, y pues ya no hay oportunidad. Claro, para aquel que el fuego lo tenía apagado, hoy está más apagado que el volcán de Salto. Pero para aquel que estaba con el fuego encendido, pues todavía mantiene ahí el calorcito que le permite todavía el poder estar con ese deseo, con ese ánimo. Porque algunos posiblemente ya perdieron hasta el rumbo, ya no saben ni qué es lo que sigue, qué es lo que están haciendo. El creyente tiene que mantener ese fuego de Dios y tiene que hacer todo lo posible, aunque esté en sus casas, aunque esté en cuarentena, aunque esté en centros de cuarentena o cuarentena domiciliar, independientemente de donde se encuentre, ahí tiene que buscar las formas, los medios para mantener ese fuego de Dios encendido. Porque eso es lo que el apóstol estaba diciendo a Timoteo, y le decía, te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, buscar todas las cosas que ayuden a que el fuego siempre se mantenga encendido. Allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel venía por el camino hacia la tierra prometida, después de que recibieron las leyes, recibieron Moisés la instrucción del tabernáculo, y ahí en ese tabernáculo había algo que siempre debía de hacerse, y era que las lámparas de ahí del tabernáculo debían de mantenerse encendidas. El Señor le dijo a Moisés que les pidiera aceite de un material, de una materia prima que había ahí, para aceite, le dijo, para las lámparas, porque esas lámparas debían de mantenerse encendidas, no debían de apagarse, porque si se apagaban era como si la presencia de Dios hubiera desaparecido. Y eso es igual, cuando el fuego de Dios se apaga en un creyente, es como que la presencia de Dios se fue de esa persona, y ahí no ha quedado más que vacío, no ha quedado más que algo que no es agradable delante de los ojos de Dios.
Pero lo que sucede es que, como dije, nosotros debemos de hacer todo lo posible por buscar lo necesario, lo que sea indispensable para que el fuego esté encendido. En aquellos tiempos era el aceite para las lámparas, era como dijéramos, el combustible para que estuvieran encendidos. Hoy nosotros sabemos que aquello era un ejemplo de lo que había de suceder hoy. Nosotros ya no conocimos de esas lámparas, pero sabemos perfectamente que cuando alguien quería mantener un fuego encendido, lo que tenía que hacer era conseguir material seco, madera, hojarascas o combustible, algo para que ponerle a ese fuego, para que ese fuego siempre estuviera prendido. Hoy nosotros en nuestra vida espiritual debemos de considerar y de buscar todo lo que contribuya a que ese fuego no se apague. En el caso de los discípulos, ellos, como estaban llenos de la unción del Espíritu Santo, pero ni aún así, ellos no descuidaban su vida de oración. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Porque aunque ellos ya tenían el poder, siempre oraban, siempre buscaban, siempre estaban buscando cómo ellos mantenerse, porque en aquellos tiempos no era fácil la vida de un creyente. No digo que hoy lo sea, pero antes era más difícil. Pero ellos buscaban las formas cómo mantenerse. En el caso de Pablo a Timoteo, a través de sus cartas, Pablo le aconsejaba, le animaba, le fortalecía para que este joven Timoteo se mantuviera activo y él también pudiera poner de su parte buscando las fórmulas, las cosas que ayudaran a que pudiera él como líder, porque él ya era un líder, servidor, un pastor joven, para que él pudiera estar motivado y así motivar a las demás personas, a los que le oían, a los que le escuchaban, para que pudieran todos mantenerse con esa vida espiritual. Y eso es lo que hoy el apóstol está aconsejando, y eso es lo que hoy, como digo, la palabra nos está aconsejando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que el fuego de Dios siempre esté encendido? Aquellos mantenían aceite. Por ejemplo, el campesino allá en el campo mantiene algo, madera o algo para tenerlo en el fuego, para que no se apague. Los creyentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los discípulos subían a la oración. Pablo pasaba dedicado a la predicación de la palabra de Dios. Dice que estaba entregado totalmente a la predicación. Eso lo hacía mantener el fuego de Dios. Y nosotros los creyentes, ¿qué vamos a hacer? Y esto es bien importante. ¿Por qué razón? Principalmente porque cada uno es responsable de mantener el fuego de Dios en su vida. Cada uno es responsable de tener una vida espiritual, de tener una vida agradable delante de los ojos de Dios. Cada creyente es responsable de no dejar que se le apague el fuego de Dios. Porque si se le llega a apagar, le va a costar volver a levantarlo, volver a encenderlo. Por eso es que no hay que dejar que se apague. Hay que hacer todo lo posible, hay que hacer todo el esfuerzo posible para que no se apague. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces como creyentes? ¿Qué sería lo que el apóstol quería que Timoteo hiciera para que no se le apagara el fuego? Pudiéramos decir que para que no se apague el fuego de Dios en nuestras vidas, tiene que haber un esfuerzo todos los días por tener una vida hoy agradable delante de los ojos de Dios. Debe de haber un esfuerzo en cada uno de los creyentes por permanecer en lo que hemos escuchado,
por permanecer en las palabras que se nos predicaron, en las enseñanzas que se nos dieron. A través de la palabra de Dios siempre hay enseñanza para todos, para los creyentes, para los jóvenes, para los ancianos, para las ancianas, para los matrimonios, para los solteros. A través de la palabra se han dado enseñanzas para todas las personas. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que el fuego no se apague? Recuérdese siempre las palabras que el Señor Jesucristo le dio, o lo que le enseñó, o lo que usted aprendió todos estos días que se congregaba, que venía al templo, que venía y oía la palabra de Dios. Haga un esfuerzo porque no se le olvide. Recuérdese, porque el enemigo siempre va a llegar a tentarle, siempre va a llegar a provocarle para que usted caiga. Pero si hay algo que debemos de hacer para que el fuego de Dios no se apague, es recordarnos siempre con esfuerzo, con esmero, poner de nuestra parte y decir: esto era lo que se nos enseñaba, esto era lo que se nos predicaba. Y si algo se le está olvidando, vuélvase a la palabra de Dios. No seamos renuentes a la palabra de Dios. Vuélvase a la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar el combustible que nosotros necesitamos para avivar el fuego de Dios, para que haya siempre fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Haga un esfuerzo por recordarse, y cuando se le esté olvidando, vuelva otra vez a recordarse de las palabras que el Señor siempre nos decía, que en la predicación siempre se nos decía, que el predicador siempre nos enseñaba. En este año que lo dedicamos, el año de la lectura bíblica, en donde estábamos hablando de la palabra de Dios, tratemos la manera de recordar, tratemos la manera de poner todo de nuestra parte por acordarnos de las predicaciones. Y no la vayamos a tomar y a decir: pero eso fue para aquel tiempo, eso fue para ese día cuando se lo dio. No, la palabra de Dios es para todos los días. Hagamos ese esfuerzo por recordarnos, y vamos a mantener nuestra vida espiritual. Hagamos también, en segundo lugar, procuremos siempre tener una vida disciplinada para estudiar la Biblia. No solo para leerla, sino para estudiarla. Estudiarla es que siempre que usted oiga algo, que alguien le diga, vaya y compruébelo a través de la Biblia. Como los creyentes de Berea, que después de que oían las enseñanzas, se iban a ver si era cierto, aunque en ese tiempo solo tenían el Antiguo Testamento, las Escrituras, como se les llamaba en aquel tiempo, o el Pentateuco. Pero en el Pentateuco casi no había mucho del Evangelio, sino en las profecías, en los profetas, en las Sagradas Escrituras. Haga una vida disciplinada y vaya a la palabra, vayamos a la palabra, a ver qué está diciendo la palabra, y estudiémosla para practicarla. Y en la medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, vamos a ir recibiendo la bendición de Dios, y se va a ir encendiendo en nosotros ese fuego otra vez, por si ya se le estaba apagando. Vuelva otra vez a las Escrituras, a las lecturas diarias, pero no leer, solo por salir del compromiso, no, a estudiar, a ver qué más nos falta de la historia. ¿Qué es lo que sigue después de todo esto? Y vamos a encender nuestra vida espiritual. Cuidado con andar perdiendo mucho tiempo en otras lecturas, en otras cosas, porque eso no nos va a ayudar en nada. La palabra, esa es la antorcha que alumbra y que enciende nuestra vida espiritual para seguir adelante. También es importante, por decirlo así, en un tercer punto, el que
no nos vayamos a volver idólatras en las casas, en el sentido no tanto quizás de adorar imágenes, sino muchas veces de pasar solo en la cama, solo viendo el niño, viendo la niña, o contemplándose a sí mismo. No nos vayamos a volver idólatras, ociosos en la casa. Hoy que ya no nos congregamos y empecemos a decir, aquí nadie nos ve, aquí nadie nos oye. El Señor los está mirando. El Señor te está mirando, me está viendo a mí también. Para que no nos vayamos a volver así. Y después, cuando pase todo esto, primero Dios que pase, no vayamos a decir, no, yo mejor ya no voy a ir, ya no me voy a congregar, aquí mejor me voy a quedar. Es porque mucha gente se vuelve idólatra de su casa, de sus hijos, de su familia, de sus quehaceres, de sus enseres. No vayamos a hacer así, porque eso no nos va a ayudar a que el fuego de Dios esté prendido. Lo que nos va a ayudar a que el fuego de Dios esté prendido es que sobre todas las cosas acordémonos que tiene que estar el Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas tiene que estar siempre el Señor, en todo. Cada día, cuando usted se levante y ore al Señor, dígale, todo lo que haga, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Todo lo que haga, Señor, ayúdame para hacerlo en tu nombre. Para que en todo el Señor Jesús reciba la gloria, la honra y la alabanza. Para que en todo Dios sea glorificado. Para que aunque estemos allá en el último lugar quizá, aunque estemos retirados de los demás hermanos, pero nosotros que podamos siempre mantenernos dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, para que nadie nos quite esa bendición. Y en la medida que usted pueda, con otro hermano, con otra hermana, con un grupito ahí, reunirse y orar y alabar al Señor, hágalo. No nos pongamos perezosos, que a veces está cerquita, ahí donde está el hermano o la hermana, donde están haciendo el culto, y dicen, no voy a ir, aquí me voy a quedar. Y algunos dicen, aquí me voy a quedar orando. Mentiras, no oran. Otros dicen, aquí me voy a quedar cantando, aquí me voy a quedar meditando en las cosas de Dios. No es cierto. Eso lo dicen las personas, pero no hacen nada. Y lo que sucede es que el fuego de Dios se va apagando. Y por eso es necesario, como digo, que busquemos las fórmulas, las cosas, lo que ayude a que el fuego de Dios esté encendido. Hagamos eso. He dado unas 3 características por ahí, 3 aspectos, pero hay más. Pueden haber más cosas que podemos hacer. Aparte de eso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, mantener una vida de oración, mantener una vida de entrega delante de los ojos de Dios, mantener una vida que verdaderamente esté siempre de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice de cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol estaba diciendo a Timoteo: te aconsejo que avives, no vayas a dejar morir, busca todo lo necesario para mantener el fuego de Dios, esfuérzate, haz que el poder de Dios siempre esté en ti, y hoy más que nunca, así como en aquellos tiempos, hoy necesitamos más y más de Dios. Y como ya dije, el fuego de Dios es poder. El fuego, así naturalmente, es poder. Ya no digamos el fuego de Dios, es poder. Si el fuego de Dios está en nosotros y está encendido, vamos a ser creyentes poderosos. Vamos a ser creyentes de victoria. Pero si el fuego de Dios en nosotros está apagado, cuando lo queramos encender nuevamente, no va a ser fácil. Y por eso le digo, tenga cuidado para que no se le vaya a apagar el fuego de Dios, para que cuando vuelva toda la normalidad, aunque dicen que ya no va a volver, nada va a ser igual, sino que va a ser diferente, yo no lo sé, eso lo dicen los hombres, pero Dios no ha dicho la última palabra. Pero cuando volvamos, que no vaya a haber creyente que se le apagó el fuego,
se le apagó la lámpara, se le apagó el gozo, se le apagó todo. Y después, en vez de buscar para las cosas de Dios, ande buscando para otros lugares. Tengan mucho cuidado. Por eso es que hay que tener cuidado. Y usted, amigo y amiga que me está escuchando, si usted no tiene el fuego de Dios en su vida, si usted no ha recibido ese poder de Dios, hoy más que nunca necesita el poder de Dios en su vida. Necesita el fuego de Dios en su vida. Porque el único que lo puede librar, nos puede librar y nos puede guardar de cualquier pestilencia, pandemia, pandemia o pestes o cualquier tipo de cosas que pueda venir. El único que nos puede guardar es el Señor Jesucristo. Y a través del fuego de Dios que esté en nuestras vidas, es que se va a quemar todo virus, todo microbio, toda enfermedad. Ese fuego de Dios es un fuego que destruye todo lo malo que pueda venir al creyente. Y por eso es que los hombres de Dios fueron hombres victoriosos, fueron personas que vieron la gloria de Dios, como la puede ver usted también, amigo y amiga, y puede entender o puede reconocer que si no le guarda el Señor, la ciencia no le va a guardar, la medicina no le va a salvar, los hombres no le van a poder ayudar. Los hombres solo dicen: lamentamos el fallecimiento de tal persona, le aplicamos todo el protocolo de seguridad o de salud, pero no se pudo, porque los hombres solo pueden aplicar lo que está establecido. Pero el Señor Jesús, Él sí puede sanar, y el poder de Dios, Él sí puede restaurarle, sanarle, cuidarle, bendecirle, y lo mejor, amigo y amiga, salvarle de toda enfermedad. Y no solo de las enfermedades, sino de la condenación eterna. Por eso, amigo y amiga, reciba a Cristo como su Salvador. Haga una oración ahí de arrepentimiento y dígale: Señor Jesús, ponga en mí ese fuego y que esté prendido para poder ser salvo. Y usted, hermano y hermana, órele al Señor y dígale: Señor, que el fuego de Dios en mi vida no se apague, avívelo. Cada oración dígale: Señor, aviva su fuego en mí, para que no pierda la confianza, ni la fe, ni la esperanza, para que siga adelante, para que pase lo que pase, pueda mantener el fuego encendido. El diablo se lo va a querer apagar. Algunos por ahí están diciendo que esto de cerrar los templos fue del enemigo, para que muchos creyentes se apagaran y ya no sigan adelante. Pero que no sea el caso suyo, hermano, hermana, sino que por el contrario, que en nosotros esté prendido el fuego de Dios. Y entonces el enemigo va a querer apagárselo, pero no va a poder, porque ya usted tiene el consejo adelante para que no deje apagar, como dice el coro: no dejéis apagar, no dejes apagar ese fuego de Dios, porque entonces vamos a ser vencedores en el nombre de Jesús, y el fuego de Dios nos va a cubrir y no va a dejar que nada nos pase, ni que desmayemos, ni que retrocedamos, ni que nos caigamos, ni que volvamos atrás, sino que nos va a ayudar y nos va a dar poder para seguir adelante, creyendo más y más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ser victoriosos hasta el día final, y así poder llegar hasta el final de la jornada. Vamos a orar en estos momentos. Jesucristo es la vida eterna.